La palabra de hoy. Jueves 20 de mayo de 2021. En el ojo ajeno. La palabra de hoy se basa en 2 de Samuel 12, del 1 al 14. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Hay un proverbio mexicano que describe la actitud de quien desea que todo el peso de la ley caiga sobre el que cometió una falta y fue descubierto. Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Solemos ser muy duros en el juicio de aquellos que por equivocación o con intención obraron de manera incorrecta y exigimos que paguen la consecuencia de sus actos. Hasta allí las cosas no estarían tan mal si quien dictamina la culpabilidad o inocencia es el encargado legalmente y se realiza un proceso adecuado que llegue a la verdad del hecho. El problema es cuando resulta que el mal que estamos denunciando y que tanto nos indigna es algo en lo que nosotros mismos hemos caído, pero parece que se nos olvida y de aquello con lo que somos implacables con alguien más, cuando se trata de nosotros, hacemos como que no sabemos nada hasta que alguien más saca a la luz nuestras fallas. El rey David se indignó después de que el profeta Natán le contó la historia del hombre rico que robó la ovejita del hombre pobre, siendo que era su única oveja y la quería como a su hija. El juicio de David fue que el hombre rico merecía la muerte por lo que hizo, hasta que el profeta le hace ver que él mismo es ese hombre por lo que hizo al tomar a Betsabé y a enviar a su esposo Urías a una muerte segura al frente de la batalla. Es hasta este momento, cuando David es confrontado, que reconoce su pecado y se arrepiente. Dios lo perdona, pero tendría que vivir las consecuencias de sus acciones a lo largo de su vida. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Decía Jesús a sus oyentes. Y en verdad,
El juzgar a los demás no nos hace mejores que nadie. Dios es el único que juzgará en su momento, pero aún Él en su majestad perdona a quienes lo buscan con corazón sincero. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice la palabra en Hebreos 4:16. Reflexionemos. ¿Puedo compartir una ocasión cuando me sentí juzgado? ¿En qué momento he sido yo el que ha juzgado a mi hermano sin misericordia? ¿Por quién debo hoy mostrar compasión en vez de juicio y misericordia en vez de ataques? Oremos. Dios de amor, gracias por tu misericordia y tu perdón que hallamos en Jesús. Ayúdanos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. En Jesús oramos. Amén. Para leer la Biblia en un año, lea hoy 2 de Samuel 11, versículo 1 al capítulo 12, versículo 31. Salmo 65 del 9 al 13. Proverbios 16 del 22 al 24 y Juan 6 del 22 al 59.